Bueno, esta es la parte 2, los últimos 40 minutos de eh, la clase anterior. Como les había comentado, vamos a utilizar esto para resolver algunos ejercicios. Algunos de ellos serán útiles para su tarea y en particular algunos del Spivak. Eh, ok, pues para no tardarnos, vamos a empezar. Ahora sí tengo que ver dónde anoté los problemas. Aquí los tengo. Entonces, es el ejercicio 413A. Dice si f es una función que va de Rn a Rm y g es una función que va de Rm a Rp, demostrar que g compuesta con f estrella abajo es g estrella abajo compuesta con f estrella abajo y que el pullback de f compuesta con g es el pullback de f compuesto con el pullback de g. Y el inciso B no lo voy a hacer, lo voy a poner nada más para que si f, g son funciones que van de Rn a R, porque esto ya lo habíamos hecho en la teoría de formas diferenciales. Si f, g es una función de Rn a R, demostrar que eh, la diferencial de producto es f de g más g de f. Ok. Entonces, el inciso A. Recordemos que dado una función f que va de R a NR a Rm, induce el mapeo push forward que va del espacio tangente a Rm al espacio tangente. No, perdón, ese sería el pullback. Aquí es algo que va del espacio tangente a Rn al espacio tangente a Rm. Lo mismo para la G. O sea, digamos, G estrella va del espacio tangente en f de p de Rm al espacio tangente de G compuesta con f en p en Rp. De manera que la composición esté bien definida. Entonces, ¿qué más? Bueno, la composición que necesitamos sería f compuesta con g. Eso nos da una función que va de Rn a Rp. Entonces, si recordamos cuando vimos el push forward, lo definimos actuando sobre un vector tangente. Sobre un vector tangente y aparte actuábamos estos, o sea, este vector B es un vector tangente al espacio tangente de Rn y que es la f que me manda este vector tangente al vector tangente acá, es un vector tangente en el espacio tangente a Rm en el punto f de p. Y nosotros lo que hacíamos era actuar esto sobre una función, porque los vectores comen funciones y nos dan un número real. Entonces lo que hacíamos era, bueno, definimos una función h que vaya de Rp a R, de manera que este vector tangente actuando en h, llegábamos a que lo teníamos que definir como el vector tangente b aplicado a la función f compuesta con h, que sería en este caso aquí que era Rp.
F compuesta con H. Ah, bueno, aquí sería, digamos, sí, perdón. Aquí no estoy pensando en lo que estamos poniendo aquí. Aquí estoy pensando en la definición. F de Rn a Rm, y una función H que va de Rm a R. Entonces lo que decíamos es que F estrella de B aplicado a H es B, sí, B de F composición H, que en este caso sería una función que va de Rn a R. Entonces, esta es nuestra definición en el pulpa, que eso lo pueden buscar en sus notas. Y de aquí, podemos extraer la H y entonces podemos llegar a que, esto sí no me acuerdo si lo hicimos o no, pero es equivalente a tener, de hecho sí, cuando sacábamos las componentes, ok. Entonces es el push forward de B, y siempre recordando que este es un vector tangente en un punto, entonces realmente la anotación tiene que ir con el P que voy a poner aquí solamente para este ejercicio. Esto era justamente la diferencial de F, sí, sí lo vimos, en el punto P, evaluado en el vector tangente B, y eso en el punto F de P. Entonces, podemos trabajarlo así o podemos trabajarlo de esta manera. Entonces, para demostrar esto, que de hecho es parte de su tarea, vamos a utilizar esta definición que es consecuencia de esta otra que ya habíamos hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Que F compuesta con G estrella abajo lo tenemos que aplicar en un vector tangente BDP, donde este BDP, digo, esto lo tienen que hacer con todo detalle cuando lo escriban en su tarea. Simplemente les estoy ayudando para que no les cueste tanto trabajo, pero eso no implica que nada más agarren y copien lo que ponga aquí. Entonces hay que ir escribiendo las cosas para que queden entendibles. Entonces, ese vector tangente, como esta es la composición es una función que va de Rn a Rp, entonces el G estrella, el F composición G estrella, es una cosa que va del espacio tangente Rn al espacio tangente Rp en el punto G compuesta con F de P. Entonces, ese vector que estoy agarrando es un vector tangente en Rn. Este. Entonces, por definición, esto es la diferencial de esta función que es la composición f con g, eso evaluado en el punto P, que nosotros en las notaciones no lo poníamos para no estar acarreando cosas, pero bueno, aquí creo que es conveniente ponerlo. Aplicado en el punto B, y esto tiene que estar en el punto G compuesto con F compuesta con G de P. Ahora, esta diferencial, la composición cumple la regla de la cadena, eso también lo demostramos en cálculo 3 de hecho. Y esto sería entonces la diferencial de G aplicado en F de P, compuesto con la diferencial de F, P aplicado en B. Y eso en el punto, ya no lo voy a poner, pero es en el punto F compuesta con G de P. Y ahora esto, por definición, es la G estrella abajo evaluada en el punto F de P, y esta de aquí es la F estrella abajo evaluada en el punto de B en el vector B, digamos, todo esto. Es decir, esto es la G estrella evaluada en F de P compuesto con la F estrella evaluado en P y todo evaluado en el vector tangente B, y esto por definición es la G estrella compuesta con F estrella evaluado en el vector tangente B de P. Y entonces como esto vale para todo B de P en TP de Rn, esto implica que G compuesta con F estrella es igual a G a F estrella compuesto con G estrella. Ok, para la siguiente parte, esto sería la propiedad 1,
La propiedad 2 es en relación al pullback. Entonces el pullback come vectores tangentes también y me da un número real. Entonces acuérdense que aquí realmente, o sea, lo que tendría que hacer es aplicarlo a la función h, pero eso me daría las componentes de esta cosa. Eso es equivalente a escribir esto. ¿Por qué? Porque este vector tangente realmente es una uniforma y esa uniforma come vectores. Entonces, las formas diferenciales comen vectores. Por lo tanto, si se acuerdan, cuando definían el pullback, es decir, dado f que va de Rn a Rm, eso indicia un mapeo f y arriba que iba del espacio de formas este, de Rm al espacio de formas de Rn. Entonces, de manera que habíamos visto que la definición correcta de esto era el pullback de la forma de la K forma omega aplicado a si era una forma diferencial, o sea, si omega era una forma, aquí vamos a ponerle R formas. Entonces, si omega era una forma, la evaluábamos en un vector tangente en Rn y eso veíamos que lo tenemos que definir como la omega evaluado en el f estrella abajo de b, que es la forma diferencial aquí evaluada en el vector tangente mandado por el push forward bajo f. Y en general si teníamos una R forma diferencial. Y acuérdense que todo esto también vale para variedades y para superficies. Nada más hay que tener en cuenta que hay que componer con las cartas, como ya les había mencionado. Entonces, si esto pasaba, la F estrella aplicada a esta omega se tendría que evaluar en R vectores tangentes. Y esto es omega de F estrella abajo de B1 hasta F estrella abajo de BR. Entonces, con esa definición en mente, o sea, omega, una K forma en Rn. Estoy con la composición, voy a empezar entonces en RP. Y aquí el punto se pone, ¿no? Eso ya lo hacen ustedes. Y B1 hasta BK, vectores tangentes en Rn. Entonces, F compuesta con G, pullback de omega, lo tenemos que aplicar B1 hasta BK. Entonces, esto por definición es omega de esta función, F compuesta con G, pero push forward aplicado a B1 hasta G compuesta con F push forward aplicada a BR. Y esto por el problema, por la parte 1, nos quedaría omega de G estrella abajo compuesta con F estrella abajo en B1 hasta G estrella compuesta con F estrella abajo de BR. Entonces esto es lo mismo que omega de G estrella abajo de F estrella de B1, etcétera, hasta G estrella abajo de F estrella de B. Le puse BR, pero les llamé K, sí, hasta BK. Y esto por definición es el pullback bajo G de omega en F estrella abajo de B1. Entonces, como ven, y así son todos los ejercicios que les puse en la parte 1, entonces no está difícil de hacer esto.
Entonces, esto es igual otra vez por definición, sería F estrella de G estrella de omega en B1 hasta BK. Y como esto es para todo omega y para toda K, entonces tenemos que F compuesta con G estrella arriba es lo mismo que F estrella compuesta con G estrella. Y la parte 2, pues hay que evaluar esto en vectores tangentes y demostrar que la igualdad es cierta. Entonces el 2 es trivial. Lo hicimos. Cálculo 3, pero lo pueden hacer sin ningún problema ustedes. Entonces tenemos un problema hecho. Entonces déjenme ver qué otro. Ok, vamos a hacer este problema. Se supone que los ayudantes tendrían que hacer esto, pero en este caso Karen no está disponible por el momento, entonces quiero ayudar un poco para que cuando sea la tarea le pregunten dudas específicas de lo que yo estoy haciendo aquí, que corresponda a su tarea y cosas que les queden dudas también de otros ejercicios y de los problemas que no voy a resolver, porque obviamente no voy a hacer toda la tarea, pero problema 419 del Espriva, que también es parte de su tarea, dice que si F es un campo vectorial de R3 y definimos las siguientes formas diferenciales: omega F1 arriba, F1 de X más F2 de Y más F3. Bueno, de hecho, el Explorer le llama F1 de X1, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, F1 de X vamos a dejarla aquí, más F2 de Y más F3 de Z, que se puede poner como la suma de FI de XY. Espero que esto se escuche. Está haciendo unos ruidos extraños el micrófono, pero luego tenemos la otra que es omega F2, que es F1 de Y wedge de Z más F2 de Z wedge de X más F3 de X de Y. Los que fueron el semestre anterior con nosotros, este ejercicio se los dejé de tarea con otra anotación. Entonces, la idea aquí es, como ya vimos las cosas referentes a campos conservativos, el objetivo es que vean cómo esto ayuda a demostrar cosas del análisis vectorial usual de manera simple. También nosotros vimos para demostrar las identidades del rotacional del gradiente cero, que la divergencia de un rotacional es cero. También usamos el tensor de Levi-Civita, entonces hay muchas posibilidades para resolver ese tipo de cosas. Y entonces, aunque ya lo hicieron en cálculo 3, los que fueron aquí, la idea es que lo hagan siguiendo la notación que pone el Spivak para que se acostumbren o se quiten esa costumbre más bien de que todo tiene que estar en una notación que ustedes hayan aprendido. O sea, tienen que ser capaces de pasar de una a otra, independientemente de qué libro van a revisar. Entonces, el inciso A nos pide demostrar que TF es omega 1 del gradiente de F, que la diferencial de D omega 1F es omega 2 del rotacional de F. O sea, esta omega 2 es esta, y este F en este caso sería delta cruz F. O sea, aquí serían las componentes de delta cruz F.
delta cruz F1, delta cruz F2, delta cruz F3. Y esta omega F1 pues es esta justamente. Y que la diferencial de omega F2 es la divergencia, no con la notación que están acostumbrados, delta punto F de X de Y de Z. Entonces es la parte A, hay una parte B y una parte C, pero vamos haciéndola poco a poco. Entonces, solución número 1. Si tenemos una función, nosotros ya sabemos que la derivada exterior es parcial de f con respecto de y de xy, o lo que es lo mismo, parcial de f con respecto de xy por dxy, donde en este caso la y corre de 1 a 3 porque estamos en R3. Entonces esto es, bueno, vamos a hacerlo así por partes. Parcial de f con respecto de x1 que es de x1 más parcial de f respecto a y de y más parcial de f con respecto a z de z. Y esto, como estamos en R3, es lo mismo que poner el producto interno de la parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y. No, bueno, esto queremos ver que esto es que omega 1, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces aquí se ve claramente que esto es, estas cosas son los componentes del gradiente, o sea, notar que f, gradiente de f tiene componentes parcial f con respecto de x, parcial f con respecto de y, parcial f con respecto de z, y este es un campo vectorial en R3. Entonces, esta es la F1, esta es la F2 y esta es la F3. Entonces tengo F1 de X, F2 de Y más F3 de Z. Pues es omega 1, pero el campo no se llama F, se llama gradiente de F. Entonces esto es precisamente omega 1, gradiente de F. Facilísimo, para que vean que esto no tiene... O sea, justo el objetivo con los ejercicios es que mínimamente hayan entendido algo. Y ese mínimamente es pues hacer este tipo de cosas que no están tan complicadas. Igual la la tarea 3 eh, deben de agradecerle a Kevin porque chequeé algunas y me parece que se vio muy barco en calificar. O sea, realmente hay muchas cosas ahí que desde mi punto de vista no hicieron correctamente, pero bueno, él es el que califica. Lo mismo la tarea 2, lo mismo la tarea. Bueno, la tarea 2 no sé porque no he visto qué calificaciones les puso Arturo, pero tienen que tener mucho cuidado en eso. No, me parece que hay cosas que todavía no tienen claras, pero es normal, eso tienen que leer mucho. Si se han fijado el Espiva, que es un librito que requiere muchísimo trabajo y es más que para aprender, digamos, es un libro de consulta después, pero este aprender estas cosas implica mucho trabajo, no nada más es llevar este curso y ya. Y por eso hago la observación, porque sí, las tareas dejan mucho que desear desde mi punto de vista, pero bueno. Luego hay que demostrar esta segunda parte, entonces vamos a tomar T de omega F1 y esto sería tomar esta, que la podemos tomar en componentes, o sea, podríamos tomar la D aplicada a esto, que sería la D de FI, wedge D de XY si quieren. Esto por las propiedades de la diferencial, porque D cuadrada es igual a cero, eso también lo demostramos en su momento, esto es DFI, wedge DXY, donde I va desde 1 hasta 3, pero esta es la derivada exterior, entonces es la parcial de FI con respecto de XJ por DXJ wedge DXY. Entonces esto nos queda
cuando i vale 1 es f1 de x1 y entonces esta j puede valer 2 o 3 nada más. Entonces nos queda parcial de f1 con respecto de x2, bueno, que ya le estamos llamando y, dy de x más parcial de f1 con respecto de z, de z wedge de x, luego i vale 2, entonces es parcial de f2 de y, esta puede x1 de x1 más parcial de f2 con respecto de z, porque en y se va a cancelar, entonces ese no lo ponemos, dz de y, más cuando i vale 3, sería parcial de f3 con respecto de x de z más parcial de f3 con respecto de y de z. ¿Ven? Entonces, esto lo podemos acomodar como la parcial de f3 con respecto de y menos la parcial de f2 con respecto de z de y más ahora sería dz de x parcial de f1 con respecto de z menos parcial de f3 con respecto de x dz de x más y x parcial de f1 con respecto de y. Ah, no, pues sería menos. ¿Dónde está el otro? Eh, de x de y parcial de f2 con respecto de x menos parcial de f1 con respecto de y de x de y. Si está correcto esto, f1 con respecto de y negativo. Ok, pero esto, observemos que delta cruz f, como lo quieran escribir, pueden usar el determinante o una de las múltiples formas que hemos visto con igual con el Levi-Civita si quieren. De hecho aquí iría así. O sea, como quieran ponerlo. Y J y entonces esto sería EK. Como quieran. Entonces yo voy a poner el determinante aquí. F1, F2. Pero eso ya se los había mostrado en cálculo 3 y no me acuerdo si ya lo hemos usado acá. Pero entonces vemos que la componente I es parcial de F3 con respecto de Y menos parcial de F2 con respecto de Z. Luego es menos y sería parcial de F1 con respecto de Z, parcial de F3 con respecto de X. Entonces ven, son estas, más parcial de F2 con respecto de X menos parcial de F1 con respecto de Y, K. Entonces de alguna manera, ¿y cómo entendemos esto con el dual de Hodge? De hecho también. Estas cosas están relacionadas con los vectores unitarios. Entonces con el dual de Hodge, pero eso ya lo vimos, ya no lo voy a ver de nuevo. Por lo cual, estas son las componentes del campo delta cruz F. Entonces, esta es la componente 1, esta es la componente 2 y esta es la componente 3. Ah, pero, a ver, F1 de Y, de Z, de X, de Z de X, de X de Y, YZ, ZX, XY. Mm, pues primero,
parcial de f3 con respecto de y, entonces tiene que ser aquí probable, bueno, eso chequenlo ustedes, no me quiero tardar, pero aquí probablemente esté al revés, ¿dónde está? ¿Cuál es ZY? Probablemente aquí sea ZY, chequen ese signo, chequen ese signo. Entonces, las componentes son estas, pero el campo es el rotacional, entonces efectivamente es lo que dice ahí. Esto es omega 2 delta cruz F. Y ya lo terminamos, ¿no? Y ya no voy a hacer el otro que sería, pues ya más o menos les mostré el camino. Entonces, de omega, o bueno, de hecho, sí, pues es trivial esto, ¿no? Entonces, es la derivada exterior de la sacan y bueno, eso ya lo hacen. Ese ya lo pueden hacer. Luego, a ver, déjenme ver qué dice acá. La parte 2 use el inciso A para demostrar que, o sea, algo que ya demostraron en cálculo 3, delta cruz delta F es igual a cero y que delta punto delta cruz F es igual a cero. Entonces, aquí no se vale que agarren y demuestren esto como si fuera cálculo 3 porque justamente la idea es usar este mismo problema para que vean una forma alternativa de trabajar con los vectores que son las formas, que de hecho ya tendrían que tener claro eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que omega 2 de delta cruz F es la derivada exterior de omega 1 F. Eso lo demostramos. ¿Dónde está? Omega 2 de delta cruz F es omega 1 de F. Bueno, F campo vectorial, sí. Pero, entonces tenemos vamos a tomar F igual a gradiente de F. Entonces, omega 2 de delta cruz delta F es igual a D de omega 1 delta F. Pero esto, donde delta F es un campo vectorial. Pero esto, por lo que ya demostramos también, es la derivada de una función f. En este caso sería d de df, pero esto es de cuadrada f y esto es igual a 0. Entonces esto implica que delta cruz delta f es igual a 0. Luego, el otro ustedes. Ya les ayudé con algo. Luego la parte 3 dice, a ver, déjenme, porque esto si no me lo aprendo. Si F es un campo vectorial definido en un abierto U de R3, A, U estrella, y el rotacional de F es 0, demostrar, demostrar que F es igual al gradiente de F para alguna función. Esto lo hicimos en la parte de integrales de línea con las funciones de potencial, entonces es el resultado análogo. Similarmente, si la divergencia de F
es igual a cero, demostrar, y con esto creo que vamos a acabar, que f es igual al gradiente de g para algún campo g en U estrella. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí se necesita algo que se llama el lema de Poincaré, que ya les había mencionado. Entonces, sabemos que toda forma exacta es cerrada, pero no toda forma cerrada es exacta. Y esa condición de en dónde sí pasa eso es este lema de Poincaré. Y como les había mencionado en la parte de integral de línea, eso solamente se cumple cuando el conjunto es un abierto estrella con centro en cero. Si no se acuerdan qué es eso, vayan al video respectivo porque eso ya lo vimos. Entonces lo que dice el lema de Poincaré es si U es un subconjunto de Rn estrella respecto a cero o con centro en cero. Esto no lo demostré porque hicimos el equivalente en esa parte de integrales de línea, pero la demostración de hecho es sencilla y la pueden ver en el Spivak. Este es el teorema, lo anoté aquí, es 4.11. Lo pueden checar. Entonces lo que dice que toda forma cerrada en U, siempre y cuando sea un conjunto estrella, es exacta. Y que toda forma exacta es cerrada, eso lo demostramos también, es muy sencillo, es directo. Entonces, recordad también que, recordemos que W es cerrada, si su diferencial es cero. Luego es exacta, vamos a poner omega es exacta, si omega es igual a d eta. Entonces, también tenemos que toda forma exacta es cerrada. Eso ya lo demostramos y es trivial, eso ahí no importa qué conjunto yo tenga. Pero el inverso solamente cuando suceda esto. Y de hecho el Spivak, si les interesa, en esa parte da un contraejemplo de una función que de hecho tienen que utilizar en uno de sus problemas. De la tarea que vamos a ir viendo en la siguiente clase. A lo mejor van a ver cosas que no voy a poder checar en detalle. No puedo darles clase 5 días, que es demasiado tiempo para mí. Entonces, desafortunadamente se perdieron esas ayudantías y les tocará. Con lo que veamos es sencillo meterse a un libro y entender cosas que no vamos a revisar acá. Entonces, en estos 2 minutos vamos a decimos DA. Vamos a poner si delta cruz F es igual a 0. Entonces DA, del inciso A, que tenemos que la diferencial de omega 1F es igual a omega 2 del rotacional de F. Pero como el rotacional de F es 0, esta dos forma es 0. Que el rotacional sea 0, o sea, aquí es 0 vector, quiere decir que cada componente es 0. Entonces chequen que omega 2 son las componentes, donde este F1 es la componente delta cruz, F1, etcétera. Como es 0, eso implica que cada componente es 0, entonces esta dos forma es 0. Eso lo tienen que argumentar así bien, ¿no? O decirlo, al menos mencionarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por lo que
por lo que vimos ahorita es de recordar todo, en el recordatorio esto implica que omega F2 es exacta. Es exacta. Ahora, este, es decir, que la diferencial de omega F1, este, perdón, eso ya lo tenemos. Es decir, que la omega 1F es igual a la diferencial de una función, pero la df vimos que es omega 1 del gradiente de esa función f. Entonces, por lo tanto, si esta omega 1 es igual a esta omega 1, quiere decir que sus componentes son iguales. Acuérdense, no estoy escribiendo todo lo que tengo que escribir. O sea, bueno, este sí lo voy a poner completo. O sea, eso quiere decir que f1 de dx más f2 de y más f3 de z es igual al gradiente que es parcial de f con respecto de x más parcial de f con respecto de y más parcial de f con respecto de z. Entonces, que estas dos sean iguales quiere decir que fi es igual a la parcial de f con respecto de xy. ¿Y eso qué significa? Pues que f en su forma vectorial, no en componentes como aquí, es el gradiente de f libre de coordenadas, esto de aquí. Y ahora ustedes hacen el otro. O sea, cuando delta.f es igual a 0, demostrar que existe una g tal que f es igual a delta cruz g. Muy bien, aquí acabamos con lo que faltaba de esa clase.